Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa Sin Exclusiones. Un tema realmente interesante que creo que les va a encantar. Está con nosotros el arquitecto Jorge Francisco Liernur, que ha hecho estudios de posgrado en Historia de la Arquitectura y el Arte, pero además y fundamentalmente es arquitecto e historiador de arte, profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella, investigador del CONICET, especialista en los vínculos entre vivienda y política, etcétera, etcétera, etcétera. Un currículum realmente interesante como para abordar este tema. A ver, ¿es un tema que puede generar conflictos o no? O que trae aparejados conflictos en la sociedad, pero que en última instancia puede servir la charla que podemos llegar a tener con el arquitecto respecto del origen de este tipo de cosas, por qué pueden darse, que si bien son fenómenos sociológicos, tienen connotaciones particulares. Así que en el mundo se da y entonces por eso nosotros no vamos a hacer la excepción. Si en el mundo se da, ¿por qué no charlar al respecto en la Argentina? Gracias por estar, arquitecto. Gracias por la invitación. Por favor. ¿Qué hay de todo esto que estamos hablando? De las villas miserias, de los asentamientos estos. A pesar de que en algún programa estuvo Margarita Barrientos haciendo una distinción entre asentamientos y villas miserias. Por empezar, de lo que usted decía al principio, me parece que una de las cosas que es bueno tener presentes es que no se trata de un fenómeno solo contemporáneo, ni mucho menos se trata solo de un fenómeno del tercer mundo. Este tipo de asentamientos existen en el mundo moderno desde hace por lo menos 2 siglos o más. Y siempre que ha habido una fuerte atracción, digamos, urbana, o una fuerte atracción de una empresa, de una industria, o de lo que fuera, y pobreza en otros sitios, en el campo generalmente, e insuficiente oferta de viviendas dignas, digamos, este fenómeno se produce. Es algo que con mucha dificultad, porque no es muy estudiado, pero es algo que vengo viendo en distintos países y se pueden registrar estos fenómenos en Inglaterra, digamos, a principios del siglo XIX, se pueden registrar en Alemania también a mediados del siglo XIX. Hay una fortísima presencia de este tema en Francia, por ejemplo, en los alrededores de París. París estaba rodeado por una muralla, como todas las antiguas ciudades. Y adelante de la muralla, hacia afuera de la ciudad, había un cordón, digamos, un cinturón que reglamentariamente no se podía ocupar. En un momento se destruyeron las murallas, se demolieron las murallas y había quedado una reglamentación por la cual ese sector no tenía que ocuparse. Y por supuesto, como siempre pasa, se ocupó con estas villas miserias que se prolongaron hasta la década del 40 por lo menos. Y después siguieron, después se transformaron en otra cosa. Cuando después de la guerra llegaron los inmigrantes del norte de África, los franceses que habían estado en el norte de África y demás, y no solo los franceses, se armaron otro tipo de conjuntos que terminaron desapareciendo en Francia recién a mediados de la década del 70. Así que es bueno tener en cuenta esto, porque si no uno piensa que, por 2 motivos, porque si no uno piensa que es solamente problemas nuestros de los países desarrollados, entre comillas, y la otra, que es más importante, es que deberíamos pensar que si en esos países el tema se resolvió y esos asentamientos o esas formas, yo diría, demasiado precarias de vivir, pudieron superarse y pudieron de alguna manera dejar de existir, y la gente está integrada y tiene otras propuestas de vivienda, deberíamos preguntar, ¿y por qué acá no podría ser lo mismo? La pregunta que me surge respecto a este tema y a través de este primer análisis que me hace es, ¿esto surge como consecuencia de la falta de viviendas o de la pobreza, o de ambas? Yo diría que de ambas, de una combinación entre ambas. Digamos, tiene que ver... Porque estamos hablando de sociedades distintas, sí, ¿no es sí, cierto? O sí. sea, la idiosincrasia de esas sociedades es muy distinta a nuestra sociedad en particular. Por eso la pregunta. Sí,
Yo creo que tiene que ver con las dos cosas. Tiene que ver con la pobreza en el sentido de digamos, el no tener suficientes ingresos como para acceder a ciertos bienes. Y la pregunta es por qué no se puede acceder a esos bienes, digamos que en este caso es la vivienda. Entonces hay una disparidad, digamos, hay un desequilibrio. Uno podría aumentar los ingresos y bajar el costo de los bienes. Y entonces producir una confluencia fructífera. Y esos bienes en general son muy caros, no solamente por el costo de la construcción, sino también por el costo de la tierra. Digamos, más se desarrolla una ciudad, más se amplía, más crece una ciudad, más las zonas centrales adquieren valor y entonces elevan el costo de la tierra y con ello elevan también el costo de la vivienda, con lo cual se hace cada vez más difícil para los sectores más desprotegidos acceder a ese tipo de vivienda. Entonces, inevitablemente hay que buscar otro tipo de soluciones. ¿Sabe por qué la pregunta? Porque en última instancia, y de acuerdo al comentario que ha surgido en los últimos tiempos respecto de lo que pagan determinadas personas en nuestro país, en las villas miserias, respecto de los lugares, de las habitaciones o de los espacios físicos que ocupan para hacer sus viviendas, que a veces llegan a pagar hasta 4.000 pesos por mes, evidentemente denota una falta de viviendas, porque ese dinero muy bien lo podrían estar aplicando a lo mejor a un departamento. Pero ¿cuál es el fenómeno en virtud del cual esto llega? Es interesante la pregunta porque me permite agregar una cosa. Yo creo que digamos, es imprescindible dejar de ver o no ver el problema solo como problema de viviendas. Por eso yo mencioné antes el tema de la ciudad. Es un problema de viviendas, pero es un problema urbano. Tiene que ver con el desarrollo de las ciudades. Entonces, es cierto eso que usted dice, pero esas personas en esas locaciones, en esos sitios donde pagan esos altísimos precios, lo que están teniendo además como ganancia, digamos, es el estar vinculados a un conjunto de servicios que si no, a los cuales si no, no accederían. Por ese mismo dinero es difícil tener un departamento o lo que fuera en esos lugares. Para dar un ejemplo, aquí en Retiro, digamos. ¿Estaríamos dando la razón a Víctor Hugo Morales cuando dice está cerca de todos lados? ¿Está cerca de todos lados? Sí. Lo que no le doy yo la razón a Víctor Hugo Morales es que eso esté muy bien y que además la gente por eso lo pase bien, como ha quedado, creo, claro por todas las respuestas que tuvo eso. Pero me parece que sí, por supuesto. La gente trata de ubicarse tratando de obtener los mayores beneficios posibles. Y por eso es que a mí me parece que es tan peligrosa la idea de urbanizar las villas, porque si uno no tiene una política positiva de transformación, de urbanizarlas tal cual están, quiero decir, ¿no? Si uno no tiene una política positiva, lo que hace, el resultado es que se atrae más y más y más gente, porque la renta de posición de esa tierra es altísima. Nosotros estamos ahora cerca de ese lugar, en un lugar que es de los más caros de la Argentina. ¿Por qué? Porque tiene un montón de servicios alrededor, aeroparque, puertos, hospitales cerca, parques cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se llama renta de posición, renta de la tierra, o sea, factor de posición para la renta de la tierra. Por eso la gente no se quiere ir, por eso cuando le dicen, mire, los vamos a trasladar a otra zona con departamento, con todo, no, déjenos. Y por supuesto que es así, sí, así es, y así es acá y así es en el resto del mundo. Hay un caso pero a los cuales deberíamos ver y mirar con más atención. Hay un caso piloto, digamos, o de una gran importancia a nivel internacional, que es el caso de la ciudad de Mumbai, en India, donde se localiza el SAM, digamos, o la Villa Miseria, en nuestros términos, más grande de Asia. Es un lugar, para darse una idea, de alrededor de 400 hectáreas en el centro de Mumbai. Y con centenares de miles de habitantes, no es 30.000 o 40.000 habitantes, y además existe desde hace muchos años. Y ahí lo que se está tratando de hacer es, y además, insisto, en un lugar central, es donde se filmó Slumdog Millionaire, sí, ¿no? El film. Y en ese lugar están tratando de confluir las autoridades, inclusive nacionales, por supuesto locales, los habitantes y los emprendedores, o sea, los brokers, la gente que hace desarrollos inmobiliarios, para buscar un tipo de solución que permita liberar ese terreno, no liberarlo en el sentido de echar a la gente, todo lo contrario, liberarlo en el sentido de que ese terreno podría ser fantásticamente mejor
digamos, con un plan de desarrollo, con un plan de rehabilitación, digamos, que es lo que está pasando en el caso de Mumbai, ¿no? Ahora, yo pregunto... Entonces, pero sin que la gente se vaya, al contrario, la gente ha peleado y está consiguiendo poco a poco, no solo que les den viviendas en ese lugar, sino que además mantengan sus lugares de trabajo, porque en Mumbai es un centro de producción increíble de muchas cosas, cerámicas, cosas. Ahora, yo le pregunto, ¿existe solución para erradicarlas? Yo creo que lo primero es darse, para mí, modo de ver, darse como objetivo que la gente tiene que vivir dignamente y tiene que tener recursos dignos para vivir. Entonces, si uno tiene claro eso, debería pensar que lo mejor sería esto que yo le estoy diciendo, hacer planes de rehabilitación y hacer políticas activas. Ahora, con eso no se termina todo, porque estos asentamientos, como le comentaba antes, se crean porque hay desequilibrios territoriales, no es por otra cosa. La gente, digamos, yo en un reportaje reciente decía, se es mucho más pobre en Formosa siendo pobre que siendo pobre en Buenos Aires, porque lo que no se tiene en Formosa, en un lugar alejado, lo que fuera, son todos los recursos que tiene la ciudad. Entonces, el gran tema, y por eso se producen estas migraciones, y por eso la gente va atraída hacia donde mejor pueda resolver sus cosas. Entonces, si no hay respuestas de equilibrio territorial, si no hacemos políticas verdaderamente federales y hacemos que la gente en las distintas provincias le sea grato quedarse como a cualquiera, digamos, que le gustaría quedarse con los suyos, con su pasado, con sus tradiciones, etcétera, grato y posible además, es imposible, eso es un problema que no se va a resolver.